Bienvenidos al capítulo número 29 de nuestro podcast La Biblia para Todos. Hoy, con el tema del regreso a Canaán, terminamos los capítulos correspondientes al Antiguo Testamento. El regreso al hermoso país de Canaán. Cierto que los reyes y el pueblo de Israel pecaron al seguir y adorar a falsos dioses, olvidando las leyes dadas por Dios, pero el destierro y el sometimiento a pueblos extranjeros, sirios, persas, griegos y romanos, los hizo reflexionar. Las palabras de los profetas en la cautividad reavivaron la fe perdida de los hebreos e hicieron que se arrepintieran y buscaran a su verdadero Dios, abandonando la idolatría. Los profetas no cesaban de anunciar en el cautiverio que Dios daría cumplimiento en el futuro a obras mayores que las realizadas en el pasado, avivando su fe en Él y su esperanza de mejores tiempos. Ahora se daban cuenta de lo ingratos que habían sido con su Dios a quien tanto debían. ¿Cómo pudieron desconocer tantos favores y adorar a falsos dioses? Verdaderamente estaban arrepentidos. Si pudiéramos volver a nuestro país, qué felices seríamos. Si Dios pudiera perdonarnos, si aún quisiera ayudarnos. Estos pensamientos no se apartaban de su mente, tampoco el recuerdo de Jerusalén. ¿Cuántos años de castigo lejos de su patria? Claro que lo merecían, pero ¿cuándo acabaría todo eso y podrían vivir tranquilos como antes? Finalmente, al cabo de muchos años, Dios permitió que Ciro, el rey persa, dominara a Babilonia, en donde estaban cautivos los israelitas, y les permitiera retornar al hermoso país de Canaán. Ya supondrán ustedes qué alegría para todos, de momento. Pero cuando se trató de poner en práctica la idea para la marcha, muchos se pusieron a pensar que el camino era largo y pesado, que en Jerusalén había que trabajar muy duro porque todo estaba destruido. Otros más pensaron que no podían abandonar o malbaratar lo que habían logrado poseer: el comercio, la casa, algunas tierras. Además, como el rey Ciro parecía comprensivo y bueno, ¿qué necesidad tenían de buscarse problemas? Por lo que, pensándolo bien, era más cómodo quedarse y buen número resolvió hacerlo así. Por fortuna, no todos fueron de esa opinión y la caravana salió confiando en Dios y animada por el deseo de volver a su país. Realmente el camino era largo y pesado, pero por fin llegaron. Ciertamente todo estaba en ruinas: la gran muralla, el palacio de Salomón, el gran templo de Jerusalén. Nada existía, solo escombros y desolación. Pero era tanta su dicha de sentirse nuevamente en casa que todos resolvieron empezar a trabajar, a limpiar primero, después a acarrear materiales y a empezar a construir sus casas, y todos se preocuparon por levantar la muralla y especialmente por levantar el templo de Dios, al que no olvidaron nunca más. Cumplían con la ley, oraban, hacían sacrificios, leían los libros sagrados que contenían todas las historias de que les hemos hablado, desde la creación del mundo, la fe de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los hombres escogidos para dirigir a su pueblo, como Moisés, o como los jueces que los gobernaban en la tierra prometida, y los defendían de sus enemigos, como Gedeón y Sansón. Después gobernaron los reyes como Saúl, David y Salomón. Más tarde, recuerdan, aparecen los profetas, mensajeros de Dios que orientan y reavivan la fe, el cumplimiento de la ley, el amor a Dios, y tienen el poder de anunciar cosas futuras, como la venida del Salvador profetizado por Isaías. También recordarán a Elías, Eliseo, Daniel y otros más de los que hemos hablado en capítulos anteriores. Los hebreos se enteraron en sus libros sagrados de que Dios habría prometido varias veces que un día nacería un niño en Belén, quien consolaría y ayudaría a los afligidos, huérfanos, viudas, ancianos, enfermos y necesitados, que llegaría a ser no solo el rey del pueblo escogido, sino el salvador del mundo. Entonces sí que habría felicidad y conocerían el valor de la paz en el reino de Dios que él anunciaba. Así es,
En los libros sagrados decía eso. Dios lo había prometido y Él cumple siempre. Bien lo sabían. Vendría el Mesías. No había duda. Pero ¿cuándo? Esto no lo decían los libros ni los profetas. Mientras tanto, los griegos se adueñaron del país e impusieron a sus dioses. En Jerusalén, observar la ley de Dios era un crimen, en tanto que adorar a los ídolos era obligatorio. Todo rebelde era condenado a sufrir los mayores martirios y aún la muerte. Contra esta situación se rebelaron, entre otros, los macabeos, 5 hermanos que, animados por su padre, lucharon hasta la muerte contra los ejércitos invasores de Grecia y Roma por su fe y por su libertad. Roma impuso como gobernante de Israel a Herodes, hombre duro y cruel, por lo que los israelitas pensaban: ¿cuándo vendrá ese niño? ¿Qué falta nos hace ahora? Si el Salvador llegara, nuestra vida sería diferente. Iban al templo cuantas veces podían para decirle a Dios: no podemos más, ayúdanos, no te olvides de nosotros, haz que venga ese niño Salvador, haz que venga el Mesías. ¿Tú sabes ya a quién esperaban? ¿No lo adivinan? Pues bueno, naturalmente al niño Jesús. Terminamos con este capítulo 29, los capítulos correspondientes al Antiguo Testamento de la Biblia para todos, basada en la Biblia para niños de la maestra Concepción Barrán de Morán.